Si el decimosexto plazo de una secuencia geométrica es 1024, y la relación común es 2, queremos encontrar la fórmula de secuencia y los primeros tres términos. Por lo tanto, que nos dicen que esta es una secuencia geométrica, sabemos que la secuencia de la fórmula debe ser en la forma de 1 sub n igual a 1 sub 1 xr, elevado al poder de n, 1. Así que ahora si volvemos y buscamos la información dada, se nos dice que el decimosexto plazo de la secuencia es 1024. Lo que significa que 1 sub 16 debe ser igual a 1.024. También dijamos que la relación común es igual a 2. Y ahora utilizaremos esta información para realizar la sustitución en nuestra fórmula de secuencia. Si dejamos a 1 sub n ser igual a 1 sub 16, podemos sustituir 1.024 por 1 sub n siempre que sustituyamos 16 por n, así tenemos 1.024 igual a 1 sub 1 xr. Lo que sabemos es 2 levantados a la potencia de n, donde otra vez, n igual 16, tenemos 16, como nuestro exponente. Tenemos 1024 igual a esto sería a sub 1 por 2 al 15. Así que ahora para resolver por 1 sub 1, dividiremos ambos lados por 2 levantados al poder de 15. Cuando hacemos esto, obtendremos el primer plazo, pero también tenemos suficiente información para escribir nuestra fórmula de secuencia. Esto simplificaría 1, así que tenemos 1 sub 1 igual a este cociente aquí. Vamos adelante y utilice nuestra calculadora. Tenemos 1.024 divididos por 2 levantados al poder de 15. Vamos adelante y convierte esto en una fracción, así que 1 sub 1 es a Siemens igual a 1.32. Lo que significa que nuestra fórmula para la secuencia debe ser 1 sub n igual a 1 sub 1 que debemos encontrar que sea 1.32 xr. Lo que sabemos es 2 levantados a la potencia n, 1. Ahora tenga en cuenta que podríamos cambiar la forma de este desde 32 hexasiemens igual a 2 al 5, pero vamos adelante y dejarlo así. Así que aquí está la fórmula de secuencia. Aquí está el primer término, pero también podemos encontrar los próximos dos términos. Así que podemos utilizar 1 sub 1, y multiplicar por la relación común para encontrar el segundo y tercer plazo, pero vamos adelante y practicarnos con nuestra fórmula. Así nuestro segundo plazo a sub 2 va a ser igual a 1.32 por 2 a la potencia 2, 1 primera potencia. Esto sería 2.32 o 1.16. Y entonces para 1 sub 3, nuestro tercer plazo, teníamos 1.32 por 2 a la potencia de 3, 1 la segunda potencia. 2 cuadrados es 4, así tenemos 4 sobre 32 que se simplifica a 1,8. Así que de nuevo, aquí está la fórmula para nuestra secuencia, y los primeros tres términos serían 1.32, 1.16 y 1,8. Por supuesto, la secuencia continuaría, pero esto es lo que pide la pregunta. Ahora que tenemos la secuencia como lista, avise como el patrón aquí para encontrar términos consecutivos es multiplicar por 2, nuestra relación común. Bueno. Espero que encontraron esta explicación útil.